¿Alguna vez te has preguntado si te vistes bien? ¿Cómo vestirte? ¿O qué ponerte hoy? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre nuestro vestir? Acompáñame a descubrirlo. Soy Karen Torices y esto es Una a Una. Hola, bienvenidas. Esto es Una a Una. Bienvenidas a esta serie que se llama La verdadera belleza de la mujer. Soy Karen Torices y el tema que les voy a dar el día de hoy se llama Mi vestir. Me gustaría que fueran por sus Biblias para ver el versículo principal, que es Primera de Pedro 3, del versículo 3 al 4. Les doy un momentito para que puedan ir por sus Biblias y poder leerlas. Y dice el 3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este versículo fue el principal para que yo me basara en hacer toda esta enseñanza. La verdad es que este tema habló mucho a mi vida. No soy la experta en modas ni demás, pero lo que quiero hablarte el día de hoy es algo que va a vestir tu corazón. Espero que vista tu corazón y que salgas después de ver este video con otra mentalidad, con otra visión del vestir, por lo menos. Pues empecemos. Primero lo primero, ¿no? Primero debemos saber quién escribió esta carta, quién escribió estas palabras. Sabemos que el autor de este versículo pues es Pedro, que fue un hombre común, un discípulo, y que pues la palabra de Dios está escrita por hombres y que fueron inspirados por Dios, ¿no? Primero debemos tener claro eso. Pero tenemos también que tener claro quién es Pedro, ¿no? Pedro, pues su nombre de pila era Simón, pero Jesús se lo cambió a Pedro, que quiere decir una piedra, y que fue junto con Pablo los apóstoles principales de la iglesia primitiva. A Pablo le asignaron a los gentiles y a Pedro le asignaron a los judíos. Eso está en Gálatas 2, del 1 al 10. Ahora, debemos preguntarnos, ¿a quién dirige Pedro su carta? ¿No? O sea, ¿quiénes van a ser los lectores de esta carta? En ese entonces Pedro los llama expatriados, lo que quiere decir extranjeros residentes o viajeros. También les llamaban peregrinos. Eran ciudadanos del cielo que por su fe en Cristo y por su fe en Cristo eran llamados ciudadanos del cielo, y por consiguiente no eran residentes permanentes en la tierra. Eso también lo podrían encontrar en Filipenses 3:2. Estos creyentes era un pueblo disperso. Estaban dispersos en ese entonces en 5 partes del Imperio Romano, en todas ellas al norte de Asia Menor, que ahorita es Turquía, la Turquía moderna. También es importante saber en qué momento de la historia se encontraba Pedro, o sea, en qué momento históricamente hablando se encontraba Pedro, o sea, para escribir esa carta, qué momento histórico se estaba viviendo en ese entonces. Pues cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, se veía como una secta de la fe tradicional de los judíos. Los primeros cristianos eran judíos y se les reunían en los recintos del templo. El gobierno romano en ese entonces pues no realizó ninguna acción oficial contra los cristianos, puesto que la religión judía era aceptada y aprobada, porque pues en ese entonces no se veía mal a los judíos, ¿no? Eran aceptados de cierta forma por los romanos. Pero cuando
cuando se hizo claro para los romanos que el cristianismo no era una secta del judaísmo, ahí fue cuando Roma ya no le gustó tanto y tuvo que dar pasos oficiales en contra de los cristianos. Además que los judíos le ayudaron un poco a meter un poco de cizaña, se dice, para los cristianos, ¿no? Entonces estaban atravesando un momento, los cristianos estaban atravesando un momento de sufrimiento y persecución. Por lo menos Pedro en la carta, durante toda la carta, en el momento que puedan leerla, menciona 15 veces la palabra sufrimiento, de alguna u otra forma, y usó 8 diferentes palabras para hacerlo, o sea, para referirse al sufrimiento. Entonces, algunos de esos creyentes sufrían porque estaban viviendo vidas santas y haciendo lo bueno y lo correcto, y otros sufrían el reproche por el nombre de Cristo y los hostigaban los incrédulos. O sea, como les comenté, había una persecución, ¿no? Entonces, imagínense los cristianos de ese entonces estar luchando consigo mismos en cuanto a, pues si yo me dirijo de la forma correcta, hago las cosas bien, ¿por qué me atacan? ¿Por qué soy blanco de ataques, de burlas, de hostigamiento por las personas incrédulas, ¿no? Entonces también tenemos que tener claro ese momento, ¿no?, de la historia en la que escribe Pedro estas palabras. También, ¿qué intención tenía Pedro cuando escribió esta carta? Porque es importante saberlo, ¿no? Pedro la carta la escribe para animarlos, ¿no? O sea, para animar a los cristianos, porque pues imagínense, están sufriendo ese reproche, ese hostigamiento, esa persecución como tal, y pues Pedro los anima, o sea, en su carta, dentro de todo lo que dice, o sea, su intención principal es animarlos a ser buenos testigos ante los perseguidores y recordarles que su sufrimiento los llevará a la gloria. Y también lo hace porque sabía que el fuego de la prueba estaba a punto de empezar y que la persecución oficial por parte del Imperio Romano, pues como les comenté al principio, pues ya se habían dado cuenta que no era como una subrama o secta del judaísmo. Entonces pues ya iba a haber una persecución oficial por Roma. Entonces Pedro estaba consciente de ello y la intención era como animarlos. O sea, la intención principal de Pedro en esta carta es animar a los cristianos pues a ser buenos testigos. Entonces pues también el Señor le había ordenado a Pedro que fortaleciera a sus hermanos. Eso se lo dice en Lucas 22:32. Y que apacentara el rebaño. En Juan 21, del 15 al 17, le dice eso a Pedro. Y el escribir esta carta, pues es parte del ministerio y de la orden que le dio el Señor a Pedro. Entonces, una vez que entendemos este contexto, esta introducción, vamos a entender ahora qué es lo que nos dice estos 2 versículos que son los principales que yo tomé para esta enseñanza. Y para mí es importante, cuando yo encuentro en una lectura palabras que no son de mi vocabulario diario, que casi son muchas, pues siempre me voy al significado. Me gusta, ahorita hay muchas herramientas, googlearlo y buscar a ver qué significa tal palabra y en el contexto que se dice. Entonces, si ustedes pueden identificar, vamos a volver a leer el versículo que dice: vuestro atavío no sea el externo. Ahí por lo menos yo encuentro una palabra que se llama atavío y no me es familiar, o sea, no es una palabra que ocupe todos los días, pero sigamos leyendo. De peinados ostentosos. Tal vez ostentosos no lo ocupamos mucho, tal vez podamos saber qué significa, pero busquemos también el significado. De adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato, ahí van dos palabras que son incorruptible y ornato, de un espíritu afable y apacible. Afable también es una palabra no muy común, apacible tal vez, pero también busquemos el significado, que es de grande estima delante de Dios. Ok, entonces encontramos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 palabras para mí que son no diarias, no de uso diario del vocabulario. Entonces vamos a ver qué significa. Atavío es un conjunto de arreglos, vestidos y adornos que salen de lo común. Es decir, un ejemplo sería, por ejemplo, ahorita están de moda las Olimpiadas. Entonces, el atavío, por ejemplo, las gimnastas que se tienen que poner un jumper, se llama, y que trae muchos brillitos y tienen que tener ciertos utensilios, manillas o cosas. Todo lo que se tienen que poner para competir es un atavío. Es un conjunto de cosas que se ocupan para cierta ocasión o que salen de lo común. O sea, que no vamos a ocupar para ir a la tienda o para hacer el mandado o para hacer el quehacer. O sea, son ciertas cosas que nos ponemos, o son un conjunto de cosas que nos ponemos para en cierta ocasión. Ahora nos vamos con la palabra ostentoso. Ostentoso es ponerse algo alrededor. Así tal cual el significado es ponerse algo alrededor. Pero para aterrizarlo en el contexto que estamos viendo, es la exhibición ostentosa de joyas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo trajera un collar que las perlas fueran así súper ostentosas, súper llamativas, de que todos volteenme a ver y véanme cuando llego, o un sombrero con plumas, no sé, algo muy, muy ostentoso, algo que a la vista haga que uno voltee a verlo, ¿no? Ese es el significado de ostentoso. Incorruptible. La palabra incorruptible no es el significado común que podríamos imaginarnos, ¿no? Que sería que algo se corrompe o es sí, algo que se corrompe, ¿no? Sobre todo. Más bien lo busqué en un diccionario bíblico y significa algo que no se puede dañar, ¿no? Que permanece en su estado original. O sea, la palabra, pues obviamente deriva del griego y es su significado digamos que en una traducción y para el contexto bíblico que lo estamos ocupando, es algo que no se puede dañar, ¿no? Algo que permanece en su estado original. A eso se refiere con incorruptible. Y ornato significa un adorno o conjunto de adornos que embellecen algo. Se parece mucho a la palabra atavío. Por ejemplo, las mujeres musulmanas tienen que tener, por costumbre, tienen que tener cierta vestimenta, ponerse cubrirse el rostro, incluso ponerse a veces un velo. Entonces eso es un ornato, ya se tienen que poner un ornato o un conjunto de adornos, pues que tienen que ocupar por su costumbre, por sus creencias y demás. Eso significa un ornato, el conjunto de cosas que se pone, que embellecen algo. Afable es que es agradable, apacible, es como, son características, que es apacible afable, o sea, que es cordial al trato, eso significa afable. Y apacible que está libre de brusquedad y violencia, y que por eso resulta agradable o tranquilo, o sea, como algo relax. Ese podría ser el significado. Ahora, vamos entonces a nuestro vestir, ¿no? A eso venimos. Entonces, ¿qué es nuestro vestir?
Como leíamos en el versículo 4 de Primera de Pedro, nos dice que la belleza debe ser primeramente interna, ¿no? Que de un corazón, de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si lo traducimos, esto no quiere decir que no debamos lucir bien, no debamos ponernos guapas, no maquillarnos, no peinarnos, o sea, eso no significa eh, ese versículo, o no es la intención de Pedro, perdón, de decir eso. Más bien es enfocarnos o en tratar de enfocarnos en algo que permanece. O sea, más allá de que hoy me pude haber puesto un vestido súper guau, me pude haber planchado el cabello y me quedó, uy, no, lo más lindo, me puse el delineado y no, o sea, no se trata de eso, es buscar algo que realmente permanezca, algo duradero, algo que debemos anhelar reflejar nuestro carácter, que el carácter que Dios nos dio, de modo que podemos exhibir nuestra belleza interna, que es más importante y deseable que ir a buscar una belleza del mundo. Eh, También un segundo aspecto es de la belleza de la mujer, es un espíritu apacible, como lo dice el versículo, que pues que significa, como dijimos, como callado, de buen trato. Cuando la Biblia habla de apacible, pues no se refiere a la ausencia de hablar, ¿no? O sea, que no podamos decir nada. Más bien, callada describe una actitud como de serenidad, tranquilidad, calma. Esas pueden ser unas características buenas que describen y que podemos tener como mujeres. Y habla de tener esas cualidades de permanecer quietas, firmes y en paz, ¿no? Y un espíritu apacible es lo contrario, obviamente, a estar ansiosas, angustiadas, afanadas, preocupadas. Eso es todo lo contrario a lo apacible. También una belleza, también otro aspecto de la belleza interna de la mujer es su inclinación a ser sumisas. Esta palabra nos cuesta mucho trabajo a las mujeres, soy sincera, nos cuesta mucho trabajo. Pero Dios nos creó, o Dios creó a las mujeres con la disposición de responder de manera positiva a ser dirigidas, porque la belleza de la mujer se exhibe con una actitud que respeta a los demás y que estima la línea de mando de autoridad que fue establecida por Dios. Y sabemos que nuestra línea de autoridad es un varón, la cabeza del hogar, nuestro sacerdote. Entonces, así es. También esto no quiere decir que las esposas deban descuidarse y no tratar de estar al día en su ropa, porque tampoco se trata de eso. Sencillamente quiere decir que no debemos especializarnos en ser esclavas de la moda, que simplemente cuidemos, seamos nosotras mismas y cuidemos nuestro interior. Y no tratar de hacer lo que hacen todos los demás, de ser del mundo. Todos los esposos, créanme, que se sienten orgullosos de tener una esposa atractiva, pero la belleza debe brotar de nuestro corazón, no del closet. Que los hombres, que nuestros esposos nos vean guapas, nos digan, ay amor, qué bonita te ves, qué bonito te quedó ese vestido, ese pantalón, lo que sea, no está mal. O sea, no quiere decir que no nos arreglemos, que no nos volvamos a poner un vestido, una falda, pero que no seamos esclavas de vernos
de tratar de vernos bien todo el tiempo, aunque nuestro interior esté con vacíos, porque a veces también tratamos de tapar esos vacíos con otras cosas, con cosas del mundo. Entonces es mejor tener a Dios en nuestro corazón y buscar siempre tapar los vacíos con Dios que con otras cosas del mundo. Entonces hay que tener muy claro que no somos de este mundo, pero tampoco debemos vernos como si fuéramos de otro mundo. Entonces hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro interior, pero también nuestro exterior. Entonces, como conclusión, les puedo decir que sí, efectivamente, debemos cuidar por sobre todas las cosas nuestra belleza interna. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué vacíos tengo yo? Tener una relación íntima con Dios y saber que Él va a ser el único que va a llenar esos vacíos. Que no lo va a llenar una falda cara, una bolsa cara, un abrigo de mink o un collar o una pulsera de plata. No lo va a llenar nada, absolutamente nada, solo Dios. Dios es el único que va a llenar esos vacíos. Dios va a ser el único que va a curar esas heridas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y no buscar las cosas del mundo, tener realmente una relación con Dios y entregarle todas esas cosas a Dios. Y una vez que nosotros logremos eso, créanme que no es que no nos importe cómo vestirnos, pero créanme que eso se va a reflejar en nuestro vestir. Se va a reflejar en sabernos vestir, en ver si estamos bien vestidas o lo que nos ponemos refleja realmente nuestro interior. Entonces, eso es lo que importa. Entonces, creo que les puedo dar unas preguntas para autoevaluarnos de cómo podemos estar interiormente para saber cómo está nuestro exterior. Algunas de estas preguntas es como, ¿qué te atrae más? ¿La belleza del mundo o la de Cristo? ¿Embellecer tu rostro o embellecer tu corazón? ¿Vestirte con ropa fina o vestirte de pureza? ¿Escoger accesorios bonitos o adornarte con el espíritu afable y apacible? ¿Exhibir tu belleza o exhibir su belleza? La de Dios. ¿Querer verte bien o querer hacer el bien? Espero de todo corazón que lo que te compartí te ayude a tu vida y sobre todo a tu corazón. Gracias por quedarte hasta el final del tema. Esto fue Una a Una.